Y nos podríamos preguntar entonces por qué el catecismo insiste tanto en esto de que la Eucaristía es sacrificio, es el memorial del sacrificio, es el sacrificio de la cruz. ¿Por qué la Iglesia como que ha elegido y ha acentuado y ha enfatizado tanto este concepto? Bueno, 1366 dice, la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, hace presente, el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Es un sacrificio. ¿Por qué la Iglesia profundizó tanto esto? Porque en el siglo XVI hubo alguien llamado Martín Lutero que entre todos sus ataques a la fe católica y a la Iglesia católica y al dogma católico, especialmente él atacaba la misa. Para Lutero, la misa, la misa como sacrificio o el sacrificio de la misa católica como la llamaba él, era algo abominable. Incluso es muy difícil leer porque te provoca dolor leer las afirmaciones de Lutero sobre la misa. Dice algo así, se lo suaviza un poco, que es más grave y provoca una ofensa a Dios mayor la misa católica que todos los otros pecados que ustedes se puedan imaginar, más que los homicidios, más que los asesinatos, que los robos, etcétera. ¿Por qué Lutero negaba que la Eucaristía fuera un sacrificio? Porque él sí acepta la Eucaristía, pero no acepta la misa como sacrificio, el sacrificio de la misa. Dice así, uno de los textos más importantes de Lutero, la misa ofrecida por Dios al hombre y no por el hombre a Dios. Esa es la liturgia de la palabra, una comunión y una participación. Y hablando de la misa católica, dice, este abominable canon que hace de la misa un sacrificio, la acción de un sacrificador. Él miraba a la Eucaristía como sacramento o como testamento. Llamémosle bendición, Eucaristía, mesa del Señor, cena del Señor o memorial del Señor. O sea, para Lutero, él acepta la Eucaristía como sacramento, pero no como sacrificio. O dicho de otro modo, él acepta la Eucaristía como algo que Dios nos regala, pero de ningún modo él acepta la Eucaristía como algo que nosotros queremos también ofrecer a Dios. Y esto por dos motivos. El primero ya lo anuncié, para Lutero era un agravio decir que la Eucaristía era un sacrificio, porque sería negar el valor del único sacrificio de Cristo en la cruz. Sería como decir, el sacrificio de Jesús fue insuficiente. No, Cristo murió por los pecados de todos y por ende ya no hace falta ofrecerle más sacrificios a Dios. Para él, seguir llamando sacrificio a la misa era como negar el infinito valor propiciatorio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero sobre todo, la razón es que para Lutero el hombre está totalmente corrompido. Aquí tendríamos que irnos a otro tema que es hermoso, es un tema súper interesante que tiene que ver sobre las consecuencias del pecado original. En la antigüedad hubo un debate entre el pelagianismo y la doctrina católica, de la cual el mayor defensor fue San Agustín. Pelagio decía, la naturaleza humana está intacta. El hombre no ha sido corrompido por el pecado original. El pecado de Adán y de Eva en el paraíso ha sido simplemente un mal ejemplo, pero no dejó consecuencias en nuestra naturaleza. Para Pelagio, nuestra naturaleza humana está intacta. Dicho de otra manera, nosotros podemos cumplir los mandamientos sin necesidad de la gracia. Frente a eso, San Agustín se levantó y con toda la capacidad de elocuencia y de oratoria y capacidad dialéctica que tenía San Agustín, defendió que todos necesitábamos de la gracia porque, y ahí es donde San Agustín quizá se le fue un poco la mano, después de hecho el magisterio de la iglesia no toma las tesis de San Agustín al pie de la letra, como que el ser humano estaba corrompido. Él incluso llega a hablar, San Agustín, de la humanidad como una masa damnata, como si está corrompida. Pero en realidad, San Agustín dice estas palabras con un poquito de imprecisión teológica en un contexto polémico, de confrontación. ¿Sí? Parece como que ahí la pasión
oscureció un poquito el uso de las palabras. Fíjense que Lutero, a fines del siglo XV y principios del XVI, Lutero era un monje agustino. Y Lutero tenía, en la línea de San Agustín, una fuerte conciencia de su fragilidad, de su pecado, de lo cual se deriva que para Lutero, sí, y a diferencia de la enseñanza de la Iglesia, la naturaleza humana está corrompida. Si la naturaleza humana está corrompida, todo lo que yo le puedo ofrecer a Dios está corrompido, que yo no le puedo ofrecer nada a Dios. Por eso Lutero dice que lo único que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la salvación es creer, la sola fides. ¿Por qué? Porque la única acción que yo puedo hacer frente a Dios que me quiere salvar es creer. Yo no puedo ofrecerle obras a Dios. ¿Por qué? Porque mis obras están necesariamente corrompidas. Por eso para Lutero, por ejemplo, es la sola escritura, solamente la Sagrada Escritura, y él tenía un concepto de inspiración bíblica donde prácticamente el hombre no hacía nada, todo era fruto de la acción de Dios. Por eso él negaba la tradición, porque la tradición interviene el hombre, y si el hombre está totalmente corrompido, la tradición está corrompida. Entonces nosotros no podemos ofrecerle nada a Dios, porque según Lutero, estamos corrompidos. Y la obra de la justificación, por supuesto que estoy simplificando mucho, ¿qué es la justificación para Lutero? La justificación es que, bueno, yo soy un gran pecador, estoy totalmente corrompido, pero Dios me pone como en un envoltorio de oro y decide no ver mi corrupción, sino ver el envoltorio de oro. Otro ejemplo para escenificar qué es la justificación para Lutero. Es un tacho de basura, ese somos nosotros, sos vos y yo, pero Dios a ese tacho de basura lo cubre con un manto tejido de hilos de oro. Entonces, cuando Dios mira, no ve la basura, sino que ve el oro, y el oro son los méritos de Cristo. Para la Iglesia Católica, para la fe católica, la justificación no es eso. La justificación es la transformación interior que Dios hace de nuestros corazones. Dios verdaderamente nos justifica, nos ajusta, nos cambia, nos transforma, nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es entonces así, redimidos, transformados por Cristo y solo en Cristo, como nosotros efectivamente sí podemos asociarnos al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué la Iglesia sigue defendiendo que la Eucaristía es un sacrificio? En primer lugar, porque es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el memorial, pero también aplica el misterio de la cruz y su eficacia hasta el fin de los tiempos. Y en segundo lugar, porque Cristo nos ha salvado verdaderamente. Entonces, salvados por Cristo, transfigurados y transformados por la gracia de Cristo, también nosotros podemos ofrecernos al Padre. Entonces, el Concilio de Trento, es muchísimo más largo esto, pero espero que haya quedado una idea, aunque sea clara, de esto que es esencial. Dice así el Concilio de Trento: Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz. Recuerden que en la cruz el que muere es Dios, porque todas las acciones de Cristo son acciones divinas, son acciones teándricas, de alguien que es al mismo tiempo Dios y hombre verdadero. De modo que Cristo, como Dios, derrama su amor sobre la humanidad, pero como hombre santo, justo y perfecto, y en nombre de todos nosotros, sus hermanos, ofrece un culto humano. El sacrificio de la cruz es un sacrificio humano, es un sacrificio hecho por un humano, por alguien que es verdadero hombre, pero que al mismo tiempo es verdadero Dios. Por eso tiene una eficacia infinita, porque el que se ofrece es verdaderamente Dios, pero al mismo tiempo es alguien como nosotros. Por eso Jesucristo es puente por el mismo hecho de su encarnación, y todavía su ser pontífice se hace más nítido al morir allí colgado entre el cielo y la tierra. Entonces, él muere como intercesor sobre el altar de la cruz a fin de realizar para los hombres la redención eterna. Sin embargo,
Como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, porque no es que Cristo dijo, bueno, listo, morí y ya está, y ya terminó mi sacerdocio, así dice el Concilio de Trento, él en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. Vamos a ir por partes. Entonces, Cristo se ofreció una vez para siempre en el altar de la cruz, ¿sí? Pero Él sigue ofreciéndose al Padre. ¿Dónde? En el cielo. Ya lo vamos a ver con el catecismo. Cristo está entregándose al Padre. De algún modo, Cristo está sacrificándose eternamente al Padre por nuestros pecados, para manifestarnos su amor infinito. Pero como nosotros no estamos en el cielo, sino que estamos aquí en la tierra, Él quiso dejar a su iglesia, fíjense qué comprensión la de Jesús, un sacrificio visible, para que aquello que ocurre invisiblemente en el cielo, nosotros pudiéramos tenerlo allí delante a través de signos y símbolos, pero de modo real. ¿Para qué dejó la Eucaristía? En primer lugar, para que nunca nos olvidáramos de su muerte y de su resurrección y de que Él está ejerciendo su sacerdocio por nosotros eternamente en el cielo. Pero además, dejó la Eucaristía para que los frutos de ese sacrificio se aplicaran a la remisión de los pecados que cometemos cada día. La clase pasada terminábamos con ese texto que tal vez para algunos fue novedoso, el enfoque del beato Manuel González, que él se preguntaba, ¿cómo puede ser que, habiendo tanto pecado en el mundo, Dios no castiga al mundo? ¿Y por qué? Porque en todo momento, en todo lugar, a lo largo y a lo ancho del mundo, hay un sacerdote que está pronunciando las palabras de la consagración. Y el sacrificio propiciatorio de Cristo por nuestros pecados se está ofreciendo también aquí en la tierra, como eternamente permanece ofreciéndose en los cielos. Hay un tercer motivo que vamos a ver inmediatamente por el cual Cristo quiso dejar su sacrificio bajo las especies del pan y del vino por el ministerio de los sacerdotes, y es que nosotros nos podamos asociar a ese sacrificio. Pero entonces no es un sacrificio distinto, es el único sacrificio. Y es un sacrificio en el cual no ofrecemos algo manchado, no. Lo que ofrecemos al Padre es la misma víctima que Él ofreció por nosotros. ¿Por qué decimos entonces que Cristo sigue ejerciendo su sacerdocio? Se cita la carta a los Hebreos, capítulo 7, después pueden buscar la cita, aparece aquí de nuevo. En la liturgia de la iglesia, dice el catecismo, esto está tomado de unos puntos anteriores, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Pero cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Qué impresionante esto, de verdad como para después detenerse y meditarlo. Cuando llegó la hora, Juan 13:1, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, o en 17, Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre. Jesús vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Traten de meditar y de dejar calar estas palabras que es mi punto preferido de todo el catecismo de la Iglesia Católica. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Estas acciones tienen una continuidad. ¿Por qué? Fíjense que no están los verbos conjugados en pretérito, sino en presente. Es un acontecimiento real, no es un mito, que sucedió en nuestra historia, en un lugar geográfico, como no tener presente que en estos tiempos
allí en la tierra de Jesús, tan cerca donde aconteció nuestra redención, están en guerra. Algunos de ustedes quizá viajó, pero en un lugar preciso. Cristo dijo sí al Padre en Getsemaní, Cristo derramó su sangre en el Calvario, Cristo instituyó la Eucaristía en el cenáculo, Cristo resucitó en el sepulcro, ascendió a los cielos. Es un acontecimiento que sucedió en la historia, pero que es absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. En cambio, el misterio pascual de Cristo no puede permanecer solamente en el pasado. ¿Por qué? Pues por su muerte destruyó la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Les aconsejo simplemente que esto lo vuelvan a leer y a leer y a leer. Y es que la muerte consagra o sella la actitud de la persona en ese momento en que pasa de este mundo al otro mundo, de esta vida a la otra vida. ¿Cómo pasa Cristo de esta vida a esa nueva etapa que se abre con su muerte? Pasa en actitud oblativa. Cristo muere entregándose por amor. Cristo muere dando su cuerpo y derramando su sangre. Cristo muere diciendo sí al Padre. Cristo muere amando eternamente y perfectamente al Padre y amando con locura a la humanidad. De modo que el corazón de nuestro Señor Jesucristo permanece eternamente en esa actitud de amor perfecto al Padre, de amor loco a la humanidad, de entrega, de donación, de oblatividad. La actitud de Cristo a las 3 de la tarde del Viernes Santo ha quedado eternizada. Y este acontecimiento es eterno. ¿Por qué? Porque es de Dios, porque participa de la eternidad divina y domina todos los tiempos. Si yo tuviera que preguntarte, ¿dónde está el misterio pascual? No está atrás. El misterio pascual está arriba, está en la dimensión de lo divino y de lo eterno. Y se hace presente cada vez que la iglesia, la esposa, obediente al mandato de Cristo, pronuncia las palabras de la última cena. Yo sé que mis palabras son absolutamente insuficientes, pero aquí quiero mencionar y recordar algo que nos decía Monseñor Carlick cuando hablaba de la Eucaristía, porque se daban estos debates. La Eucaristía es presencia del sacrificio, sacrificio de la presencia, y ahí surgían distintas voces y posturas. Y Monseñor Carlick tenía una frase que entiendo que es de él. Él decía, la Eucaristía lo que hace presente es a Jesucristo eternizado en su Pascua. Jesucristo eternizado en su Pascua. La actitud pascual de Jesús, la oblación plena y perfecta de sí mismo eternizada. Y cuando se hace presente, se hace el mismo Cristo del Viernes Santo, el mismo Cristo que ahora está en el cielo, el mismo Cristo de la mañana del domingo de la resurrección. Y esto se funda también, esta suerte de coexistencia de la muerte y de la vida, del dolor y de la gloria, en el texto de Apocalipsis 5:6. Porque de pronto hay un libro, nadie puede abrir el libro, y el vidente llora, ¿no? Porque nadie puede abrir el libro, que tiene 7 sellos. Y entonces dice que vio un cordero como degollado y en pie. Y ese cordero es digno de recibir la alabanza y la gloria, y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué dice como degollado y en pie? Porque es el Cristo pascual, en el cual eternamente está la presencia de su oblación, la presencia de su sacrificio, la presencia de su muerte, pero está en pie
¿Por qué resucitado? Bueno, aquí parece que está sentadito sobre el libro con los 7 sellos, es la iconografía así clásica, litúrgica, pero eso significa, porque ¿cómo puede estar degollado y en pie? Muerto y resucitado, y su entrega hasta la muerte permanece para siempre, y nos sigue amando con el mismo amor del Viernes Santo a las 3 de la tarde. Y disculpen que todas las palabras se quedan cortas, pero eso es el sacrificio de Cristo en la cruz, y eso es el misterio pascual. Y ese misterio pascual, ese Cristo pascual, Cristo pascualizado, Cristo eternizado en su Pascua, es el que se nos da en cada Eucaristía. Pero decía también que se quedó en forma visible para que ese sacrificio que Él está ofreciendo al Padre eternamente, como dice la carta a los Hebreos, que vive para interceder por nosotros, para que se apliquen los frutos de su sacrificio. Las imágenes de nuevo no son perfectas, pero de algún modo quieren expresar que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, es santificada la iglesia. Llega la vida de la gracia, la salvación, la redención, el perdón de los pecados a todos los hombres a lo largo de la historia. Y hay muchos íconos, muchas imágenes donde vemos de la cruz brotar como 7 arroyos, que son los 7 sacramentos. Todo en la iglesia tiene valor y eficacia y sentido por el sacrificio de la Pascua, que está presente en cada Eucaristía. Y esto creo que ya lo dije en un momento, pero si vos te vas a confesar esta tarde, en el momento que el sacerdote te da la absolución, tus pecados son perdonados, porque un día Cristo, un Viernes Santo, murió por tus pecados y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero también tus pecados son perdonados, porque en ese preciso instante Cristo se sigue ofreciendo en la eternidad al Padre y un sacerdote sigue pronunciando las palabras de la consagración y tienen alto la hostia consagrada, y entonces el Padre ve a Cristo ofrecerse por vos y decide perdonarte. Todo es eficaz en la iglesia porque porque se aplica los frutos de la pasión de Cristo. Iba a puntualizar el catecismo citando el Concilio de Trento, que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. La víctima es una y la misma. Él mismo es el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer. Es el mismo sacrificio, es el único sacrificio. Cuando tengan el material, van a encontrar aquí también una, una referencia de un documento de la carta Mediator Dei, donde está hermosamente glosado este texto del Concilio de Trento. ¿Por qué es el mismo sacrificio? Porque el sacerdote es Jesús. Es cierto que ahora no lo vemos a Jesús sobre el altar, pero los sacerdotes actúan in persona Christi. Es la misma víctima, porque lo que se ofreció en el altar de la cruz y lo que se ofrece en el altar de la Eucaristía es Cristo mismo. Y son idénticos los fines. Hoy quizá hemos perdido de vista esto que es tan hermoso, el fin de adoración, el fin propiciatorio, el fin también imprecativo, de intercesión. Los fines de la Eucaristía son los mismos que los fines por los cuales se ofreció Cristo en la cruz. Pío XII va a decir, Cristo se ofreció para la gloria del Padre y para la salvación de los hombres. Y cada Eucaristía es ofrecida por esos dos mismos fines. Lo único que difiere es el modo en que se ofrece. En la cruz se ofrecía de modo cruento. ¿Qué significa cruento? Significa con derramamiento de sangre, con sufrimiento físico. En la Eucaristía de modo incruento, podríamos decir de modo sacramental, se ofrece a través de signos y símbolos. Puesto que este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. ¿Qué significa la palabra propiciatorio? Por nuestros pecados. Hasta aquí entonces el por qué la Eucaristía es un sacrificio. Pueden leer mucho más,
pueden ir a la carta Mediator Dei que les mencionaba recién, van a tener el enlace, pero decíamos que no es solo sacrificio de Cristo, vamos a decir así, de Cristo solito, es que Cristo se ha unido ya indisolublemente a la iglesia. San Agustín acuñó la expresión el Christus totus. ¿Qué es Christus totus? El Cristo total, la cabeza y los miembros. Por lo tanto, si Cristo se unió a la iglesia hasta llegar a ser un solo cuerpo, una sola carne, si se ofrece Cristo, también se ofrece la iglesia. La Eucaristía es el sacrificio de la iglesia. Por supuesto que Lutero esto también lo rechazaba totalmente y el Concilio de Trento lo afirmó rotundamente. ¿Por qué la Eucaristía es el sacrificio de la iglesia? Lo podemos decir de distintas maneras. La Eucaristía es el sacrificio de la iglesia porque ella participa en la ofrenda de su cabeza. Es decir, nosotros también nos ofrecemos. Con él, ella se ofrece totalmente. Ese es el primer significado. ¿Por qué sacrificio de la iglesia? La iglesia se ofrece al Padre, todos los bautizados. Pero también el sacrificio de la iglesia, y esto es muy lindo, porque el misterio mismo de la iglesia queda patente cada vez que vamos a celebrar este sacramento. De hecho, intercedemos ante el Padre por todos los hombres, porque la iglesia no tiene la salvación para sí misma, sino para ofrecerla al mundo entero. Y nosotros pedimos por todos los hombres de buena voluntad, como dice una de las plegarias, por aquellos que te buscan con sincero corazón. El sacrificio de Cristo se hace el sacrificio de los miembros de su pueblo, de su cuerpo, y aquí vamos a ver que los miembros de su cuerpo no somos solo nosotros, sino que hay muchos más que no alcanzamos a ver. Y fíjense qué hermoso esto último. La Eucaristía es sacrificio de la iglesia porque la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. ¿Cuántas veces hemos contemplado a María al pie de la cruz y decimos y meditamos y nos conmueve pensar que María también se ofreció junto a Cristo en la cruz? Y el discípulo amado y María Magdalena estaban allí, pero nosotros también podemos estar allí, porque la Eucaristía hace presente la cruz, porque la cruz se hace presente en el altar, porque yo también puedo unirme a esa ofrenda la vida entera. Qué lindo es ver esto, porque de nuevo vamos entrando en esta dinámica pascual, en esta dinámica sacrificial, con lo cual vamos a cerrar, donde todo adquiere un nuevo significado, donde si estás sufriendo, si estuviste rezando, si estuviste sirviendo, podés hacer de esto una oblación, pero que adquiere un valor nuevo. Es que cuando yo, por ejemplo, no sé, esta mañana estuviste trabajando, corrigiendo exámenes o haciendo las cuentas de la contabilidad familiar, trabajando en una mesa. Dedicaste 2 horas. Te llevó cansancio lo que estabas haciendo. Sí, ese cansancio tiene un valor, pero si yo lo uno al sacrificio de Cristo, adquiere un valor nuevo. Y hasta podríamos decir, adquiere un valor eterno, adquiere un valor infinito porque Cristo mismo le confiere su propio valor. Es sacrificio de la iglesia, además, porque nos dice el catecismo que la iglesia en las catacumbas es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Aquí está la imagen, ¿no? Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por Él, con Él y en Él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Y qué lindo que sepamos que la iglesia hace esto en continuidad con aquel que es su cabeza. Cristo con los brazos extendidos en la cruz es como que quería abrazar a toda la humanidad, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo mismo quiere la iglesia, lo mismo busca la iglesia, lo mismo anhelamos todos. Intercedemos por todos los hombres. Por eso
como hablábamos hoy, que la Eucaristía educa nuestra afectividad, que educaba nuestra gratitud, pedir perdón. También la Eucaristía supone y educa el sentido eclesial. ¿Cómo está tu amor a la iglesia? ¿Cómo está tu sentido de la iglesia? ¿Y cómo está tu sentido misionero? Porque a veces nosotros, y esto perdonen si lo digo así, espero que nadie se sienta ofendido, nos transformamos en consumidores de la redención. Voy a misa, comulgo, vuelvo a mi casa, al domingo siguiente voy a misa, comulgo, vuelvo a mi casa, voy a misa porque me hace bien y nada más. ¿Te sentís parte de la iglesia? ¿Sufrís con la iglesia? ¿Sentís con la iglesia? Esta iglesia que quiere la salvación de todos los hombres, ¿te importa la salvación de todos los hombres? A eso te quiere educar la iglesia, porque cuando vas a misa rezás por todos. ¿Te sentís vinculado al Papa y al Obispo? ¿Te sentís unido a la iglesia del cielo? Fíjate vos cómo se van complementando todas las dimensiones eclesiales. Toda la iglesia se une a la ofrenda y la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. Cada vez que vas a misa, nombras al Papa y nombras al Obispo, porque él es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. Por eso el nombre del obispo se pronuncia para significar su presidencia en la iglesia particular en medio del presbiterio con la asistencia de los diáconos. Y finalmente la comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. ¿Tenés este sentido de iglesia? ¿Te sentís parte de tu diócesis, de la iglesia católica, de tu parroquia? Y de nuevo, lo quiero decir con mucho respeto y mucho cariño, sos solamente un consumidor de la salvación. Voy, comulgo y vuelvo. Voy, escucho una homilía, comulgo y vuelvo y hago mi vida. Lo demás, bueno, capaz que a lo sumo rezo, pero que es mucho más. Por eso, dejarnos educar por la iglesia, también a través de esta dimensión. Y el gran San Ignacio de Antioquía, de manera impresionante, decía que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Él les insistía mucho a los fieles, cuidado con celebrar la Eucaristía fuera de la comunión con el obispo. Y a los presbíteros decía, ustedes tienen que ver en el obispo una imagen de Dios Padre. Y acá yo sé que estos son temas que tocan nuestra vida, porque cada uno de nosotros tiene una formación, una sensibilidad, una experiencia, y puede suceder que hay momentos de nuestra vida eclesial donde nos sentimos 100% en sintonía con un papa, con un obispo, con un sacerdote, y en cambio otros momentos donde tal vez nos cuesta, porque amábamos mucho al obispo anterior y el nuevo que vino me resulta difícil, no lo llego a entender, porque me sentía muy identificado con el papa anterior y con el actual. Hay cosas que no entiendo. Y algunas veces esto se transforma en murmuración, en crítica, en distancia afectiva. Por supuesto que todos los fieles, como fieles laicos, católicos, bautizados ustedes, todos tenemos derecho a pensar, a analizar, a discernir, porque no todas las acciones de un papa y de los obispos están aseguradas por la infalibilidad. Solo en el caso del papa, algunas decisiones doctrinales. Pero lo que no podemos nosotros es celebrar la Eucaristía no estando en comunión con el Papa o con el obispo. Y podríamos aplicarlo también al sacerdote. Puede ser que tenga alguna diferencia, cosas que no entiendo, cosas, decisiones en las cuales no estoy de acuerdo. Pero en mi corazón, el amor de caridad y el deseo de la santidad tienen que estar siempre, para que la Eucaristía sea plena, para que mi comunión en Cristo sea auténtica, para que yo sea verdadero cuerpo de Cristo. Va a decir Presbyterorum Ordinis, es el documento citado aquí abajo, que por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la iglesia, es el presbítero,
por mano de los presbíteros, perdón, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Segunda dimensión. Primero decíamos, hay como una dimensión horizontal. Celebramos la Eucaristía por todos los hombres y unidos a toda la Iglesia en comunión con el Papa y con el Obispo. Pero ahora se abre una nueva dimensión de la Iglesia que podríamos llamar vertical. No sé si ven mis gestos. Vertical. ¿Por qué? Porque a la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en la comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. La presencia de María. Y acá, dos, tres reflexiones. En el cielo, hoy, ahora, eternamente, desde que Cristo murió y resucitó, se está celebrando una liturgia. La liturgia aquí en la tierra es posible porque hay una liturgia en el cielo, que celebraban los ángeles y los bienaventurados, pero sobre todo desde la Pascua de Cristo, todos aquellos que ya están unidos en su alma al Señor. Y María especialmente porque está con su cuerpo y con su alma. Cada vez que yo celebro la liturgia aquí en la tierra, me uno a la celebración de la liturgia del cielo. El cielo y la tierra unidos. La tierra en el cielo en la tierra. Y estos santos, entonces, son los que alaban a Dios y lo glorifican eternamente. Joseph Ratzinger decía, entonces, este texto bellísimo, en uno de sus libros, La fiesta, perdón, Un canto nuevo para el Señor, hablando de los monjes, pero vale para todos, importa recordar lo que la liturgia, sobre todo que la liturgia no es algo que hacen los monjes, la liturgia no es algo que hacemos nosotros, la liturgia es anterior a nosotros, es el acceso a la liturgia permanente del cielo. La liturgia de la tierra te permite entrar por un ratito en la liturgia del cielo. Así y solo así, la liturgia es liturgia, sumándose a lo que ya acontece, a lo que es superior. La liturgia presupone el cielo abierto. Si el cielo no está abierto, lo que era liturgia se atrofia en un juego de roles, en una búsqueda irrelevante en la autoconfirmación comunitaria, donde no acontece nada en el fondo. Entonces, fíjense, de nuevo, la Eucaristía, decíamos, educa nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia, el Papa, el Obispo, la comunión eclesial, pero educa también nuestra esperanza del cielo y una visión sobrenatural. Creemos en la vida eterna, estamos en tensión hacia el cielo, y cada vez que en la misa nombramos a María, a San José, a los santos y a los bienaventurados, tendríamos que sentir esto, levantemos el corazón. Y esto tiene que tocar nuestra vida también, porque el cristiano que descubre la presencia del cielo en la Eucaristía, sabe que no está nunca solo. Me encantaba recordar aquí lo que dice San Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor. Él invita a los fieles antes de volver a la vida cotidiana a la composición del lugar, y es ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles y de los santos interpelantes por mí o intercediendo por mí. Es que estés donde estés haciendo lo que estés haciendo, no estás solo. Los santos están con vos. Y eso lo volvés a recordar y lo volvés a experimentar en la Eucaristía. Y cuando hablamos de santos, hablamos también de todos aquellos hermanos nuestros que sin estar canonizados ya están junto al Señor. Pero el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo, todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Por supuesto, esto tampoco lo aceptaba Lutero. Lutero negaba la doctrina del purgatorio por varios motivos, entre ellos porque para él, en el momento de la muerte, el alma quedaba dormida. Los bienaventurados no entraban directamente ya en la visión divina, sino que tenían que esperar la futura resurrección. Entonces, ¿por qué él no aceptaba la intercesión de María y de los santos? Porque todos, hubieran muerto como hubieran muerto, su alma quedaba como una especie de sueño. Por eso no hay escatología intermedia y para él no hay iglesia triunfante, iglesia purgante, solo la iglesia militante. Nosotros creemos que sí,
y esto desde muy antiguo y desde el siglo II antes de Cristo, atestiguado en el libro de los Macabeos, y también en el siglo I, II y III, la oración de la iglesia por los difuntos, que en nuestro sacrificio eucarístico, que la oblación de Cristo, la eterna, la que tiene en el cielo y la que representamos nosotros aquí en la tierra, tiene una eficacia también sobre aquellos que todavía no están plenamente purificados. Por eso siempre, toda misa es misa por difuntos. La madre de San Agustín, Mónica, les decía a sus hijos que estaban un poco afligidos porque moría fuera de su tierra: no se preocupen, entierren este cuerpo en cualquier parte, no se preocupe más su cuidado, solamente les ruego que donde quiera que se hallaren, se acuerden de mí ante el altar del Señor. Y Cirilo de Jerusalén, decía a continuación, narrando sobre la misa en sus catequesis mistagógicas, donde explica lo que sucedió la primera vez que los bautizados fueron a misa: oramos por los santos padres y obispos difuntos, y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente la santa y adorable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Hermosísimo texto del siglo V. Para finalizar, termina el catecismo citando al gran San Agustín en la Ciudad de Dios. Él ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Esta ciudad plenamente rescatada, habla de la Iglesia, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de ofrecerlo, de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. La Eucaristía, vida de la Iglesia. Ojalá que cada una de estas palabras nos vayan ayudando, reflexionándolas, meditándolas, a darle más profundidad. Sé que a veces es difícil, sé que a veces venimos preocupados de la calle, sé que a veces las cosas diarias, o que llegamos sobre la hora, o que no funciona el micrófono, o que no se escucha bien, o que hace mucho calor, o que el nenito llora y no podemos concentrarnos. El Señor suple y da su gracia para que puedas vivir cada vez la Eucaristía con mayor profundidad. Una Eucaristía que entonces, finalmente, me gusta decir, supone y educa la comprensión de la vida cristiana como culto espiritual, como sacrificio agradable a Dios, por Cristo en el Espíritu Santo. Tu vida puede ser un sacrificio continuo al Padre. Y pensaba, ¿no? Esta frase: quien ha entrado en la dimensión eucarística y pascual de la existencia, descubre altares en cada situación y encuentra en la oblación de sí el gozo y el sentido para todo. Cuando descubriste el sentido sacrificial de la misa, la mesa donde cocinas o donde compartís el almuerzo o la cena con tu familia, el lugar de tu trabajo, de tu estudio, todo puede ser un altar, todo se transforma en un altar. Aquí donde estás ahora haciendo este curso, un altar, yo te ofrezco mi vida, Padre. Todo tiene sentido, todo queda transformado y transfigurado a la luz de este tan gran misterio. Por eso le damos gracias al Señor, y yo le quiero pedir para todos y cada uno de nosotros, sobre todo, poder entrar en mayor profundidad, que nos enamoremos más y más y más de tan grande regalo, y que la próxima vez que vayamos a la misa podamos pasar del signo al misterio, de lo que se ve a lo que no se ve, del tiempo a la eternidad. Que no nos quedemos solo con lo inmediato, sino que vayamos mar adentro a la plenitud de lo que Dios quiere regalarnos y del modo en que nosotros podemos ofrecernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.